quiero que usted sepa que fuera de su casa o del lugar donde usted está, se está levantando una columna de fuego. Porque ha descendido Dios Padre amado en una enorme nube. Así que vamos a estar llevando a cabo este estudio. Y quiero arrancar con lo que viene siendo el propósito, que es presentar la suficiencia y la superioridad de Cristo. Y en muchas ocasiones he escuchado que muchas personas se hacen la pregunta, pero ¿quién fue el que escribió Hebreos? Ya que el nombre textualmente no sale bíblicamente. Muchas personas, muchos eruditos hablan de que posiblemente pudo ser Pablo, Lucas, Bernabé, Apolo, Silas, Felipe, Priscila, entre otros. Pero cualquiera que haya sido de estos escritores, él se refería a Timoteo como un hermano. El destinatario era los cristianos hebreos. Esto vendría siendo cristianos como de la segunda generación que pudieran haber estado considerando volverse al judaísmo, posiblemente debido a lo que viene siendo su inmadurez, porque estaban actuando inmaduramente y por no haber comprendido las verdades bíblicas. Fecha de la escritura probablemente dice que fue antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque se menciona se menciona aquí sobre los sacrificios y lo que viene siendo las ceremonias religiosas, sin referirse realmente a lo que viene siendo la destrucción del templo. Esto fue aproximadamente 70 años después de Cristo. El marco histórico, voy a hablarlo muy por encima. Es probable que los cristianos judíos estuvieran suficientemente sufriendo una intensa persecución social y física, tanto en la parte de los judíos como lo que eran los romanos. Ok, acá tengo que el libro de los Hebreos describe el detalle de la manera que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa y de la profecía del Antiguo Testamento, que demuestra que Él es el mejor o que es la mejor opción de todo lo que existe en el sistema del pensamiento del judío. Ahora bien, vamos a entrar en lo que viene siendo el mismo libro en sí, en el capítulo número 5, en el verso 1, del 1 al 5 lo voy a estar leyendo, que dice así: la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. Escuche: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otra persona en un trato con Dios. Él presenta a Dios la ofrenda de esa persona y ofrece sacrificio por los pecados. Escuche: y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a la misma debilidad. Escuche, verso 3. Por esa razón debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, por los de Él como por los del pueblo. Y nadie, escuche lo que dice en el verso 4, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. ¿Recuerdan a Aarón, no? En el verso 5 dice: por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Escuche esto: ningún ángel, porque nosotros tenemos que entender este punto es muy importante, como una base. Escuche: ningún ángel con poder sobrenatural podría llevar a cabo esto de lo que es el sumo sacerdocio. Solo el hombre con debilidades podría hacer este trabajo, porque su humanidad es lo que podría llevar a cabo este servicio. La posición del sumo sacerdote en el sistema levítico solo era por nombración, como lo habíamos visto anteriormente, lo hemos visto en lo que viene siendo que Dios fue quien nombró a Aarón. Pero veamos un poco más. Ningún hombre podía de una forma legítima nombrarse como un sumo sacerdote. Ahora quiero irme al verso número 2. Escuche lo que dice aquí.
y puede tratar con paciencia a los ignorantes descarriados, porque también está sujeto a la misma debilidad. Esto quiere decir de que también este hombre, que era un sumo sacerdote, era tentado, era un hombre que probablemente podía caer en algún tipo de pecado, ¿no? Dice, esto transmite la idea de mantener una actitud controlada, pero amable en el trato de aquellos que son ignorantes y descarriados en el sentido espiritual. O sea que el sacerdote tiene que ser una persona amable, tiene que ser una persona que se controle. Y por eso es, aquí donde vemos que por eso es que no es porque me dio la gana que yo quiero ser sacerdote o que yo quiero ser esta persona que lleva este tipo de ofrenda. Tiene que ser seleccionado por Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios solamente es aquel que conoce tu corazón. Ahora bien, la impaciencia, la aversión y la indignación no tienen parte en el ministerio sacerdotal. La impaciencia no tiene nada que ver en esto. O sea que si usted es paciencia, ore por paciencia. Tal moderación y habilidad proviene de ser consciente, estos puntos, proviene de ser consciente de la fragilidad humana. O sea que usted tiene que ser consciente de que hay personas que van a cometer error, de que van a caer en tentaciones. Por ende, usted debe ser paciente y reconocer la fragilidad humana y también la suya. El sumo sacerdote recordaría su propia humanidad pecaminosa cada vez que ofreciera sacrificios por sus propios pecados, porque él también tenía que ofrecer los sacrificios, porque él también era pecador. Ahora en el verso 4 nos habla del llamado por Dios. Escucha, porque esta parte aquí es donde se pone interesante. Dice que debe ser llamado por Dios. Un sumo sacerdote era seleccionado, o sea, llamado al servicio por Dios. Así como pasó en 1 Samuel capítulo 16, el verso 1, donde Samuel unge a David como rey. Dice en el verso, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, porque él estaba llorando, ¿no? Estaba llorando por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que lleva tu frasco con aceite de olivo y ve a Belén y busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Usted sabe algo? ¿Usted sabe que Saúl fue seleccionado por Dios o fue seleccionado por el pueblo? Recuerde que el pueblo pedía un rey. Y Samuel fue donde Dios le dijo, esta gente mira lo que quiere. Y Dios dijo, ¿sabe qué? Haz lo que ellos quieran. ¿Sabe por qué? Porque ellos a mí se han negado de que yo sea su rey. ¿Quién los puso? ¿El pueblo o Dios? Pero Dios ahora en esta ocasión está diciendo, ¿sabe qué? Ve allá a la casa de Isaí y tú vas a ungir a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero vamos a continuar porque esto se pone interesante en el capítulo 5, versos 5 al 6. Escuche, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otros pasajes Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, este capítulo enfatiza la humanidad de Cristo y su elección por Dios. El escritor está citando aquí lo que viene siendo en el Antiguo Testamento, esto para mostrar que Cristo fue nombrado por Dios. Veamos lo que dice en Salmos capítulo 2, verso 7. El rey proclama, escucha, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y también en Salmo capítulo 110, verso 4, también dice lo siguiente. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa.
Tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. En el tiempo en que se escribió este libro, eran los romanos quienes escogían lo que vendría siendo el sacerdote en Jerusalén. Sin embargo, en el Antiguo Testamento Dios eligió a Aarón y solo sus descendientes podían ser sumos sacerdotes. Cristo, al igual que Aarón, fueron elegidos y llamados por Dios. Melquisedec, para que usted sepa que Melquisedec era rey de Salem y también era sumo sacerdote del Dios Altísimo en el tiempo de Abraham. Y eso lo podemos ver en Génesis 14, verso 18, para los que les gustan apuntar, porque la palabra hay que sustentarla. Escuche, en el verso 18 del capítulo 14 de Génesis dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Eso lo puede encontrar en Génesis. Ahora bien, en lo que vemos el sacerdocio de Melquisedec, esto lo vamos a analizar un poquito más adelante en lo que va a ser el estudio del capítulo número 7, así que no se lo pierda. Usted siga conectándose y siga escuchando y reteniendo la palabra oída. Amén. Pero vamos a continuar en el capítulo número 5 con el verso 7, que dice lo siguiente: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. En el Getsemaní, Jesús lloró en agonía, pero Jesús realmente se sometió a la voluntad del Padre y Él aceptó la copa de sufrimiento que ocasionaría lo que viene siendo su muerte. En Lucas 22, 44, 45, escucha lo que dice la palabra del Señor. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en la tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. A veces nosotros pasaremos por pruebas. Yo quiero que usted sepa que usted va a pasar por pruebas. No porque quiere usted sufrir por esa prueba, sino porque usted desea obedecer a Dios. Permita que la obediencia de Jesucristo lo sustente y lo anime en los momentos de estas pruebas, porque es Jesús y la obediencia en Jesús lo que lo va a sostener a usted y lo que lo va a mantener de pie en todas y cada una de sus pruebas. Usted, escuche, usted podrá enfrentar cualquier cosa cuando usted reconozca que es Jesús quien lo acompaña y lo sostiene. Podemos hacernos una pregunta. Vamos a hacernos una pregunta. Escucha, vamos a hacer una pregunta. ¿Has sentido alguna vez que Dios no escucha sus oraciones? Usted dice: Señor, pero yo siento que tú no me respondes, Señor, pero háblame, Padre. ¿Usted ha estado en esa situación? Hágase la pregunta si en algún momento usted ha estado en esa situación. Porque nosotros tendríamos que hacernos también nosotros la pregunta siguiente. Yo tengo que asegurarme y preguntarme si yo estoy orando con sumisión y con reverencia, si yo tengo un corazón contristo y humillado, si yo realmente me he arrepentido de mis pecados, o yo estoy yendo con un listado de peticiones ante Dios y viviendo una vida que a Él le desagrada. Porque quiero compartirle también lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Escuche: por lo tanto, si presenta una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerda, mira cómo es la palabra, escuche, dice que y de pronto recuerda que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí ante el altar y anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda ante Dios.
Mira, yo para ir donde Dios con un listado de peticiones, yo primero tengo que estar alineado a su perfecta voluntad. Y una de las cosas que muchas veces nosotros olvidamos es cuando una persona me hizo daño a mí y yo todavía no le he perdonado. Yo tengo que ir donde está esa persona y decirle, ¿sabes qué? Vamos a arreglar este asunto. Porque yo no puedo estar en la presencia de Dios si yo todavía no he arreglado este asunto contigo. Quiero que sepas que es importante de que corras a arreglar ese asunto. Voy a continuar en el verso 8. Escucha lo que dice el verso 8 del capítulo 5 de Hebreos. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Escuche. Mire. Voy a repetir de nuevo. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Usted está aprendiendo. Si usted está sufriendo, usted también debería estar aprendiendo. Dios santo. Escuche. Dice que Jesús aprendió obediencia. Cristo no necesitaba sufrir para cumplir o corregir cualquier desobediencia. En su deidad, como hijo de Dios, entendió por completo lo que vendría siendo la obediencia. Escuche. Como el Señor encarnado, porque es el Señor encarnado, Él se humilló a sí mismo para aprender. O sea, Dios, ay Dios santo, yo no sé si usted me sigue el ídolo, pero esto se puso bueno. O sea, Dios dice que aquí que Él se humilló a sí mismo para aprender, para vivir lo que usted está viviendo, para ser tentado como usted fue tentado, como usted está siendo tentado. Jesús, escuche, Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, escuche, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. Ahora mire cómo vamos para allá. Me están pidiendo que lo sustente. Mire. Aprendió la obediencia. Por la misma razón es que soportó la tentación. Escuche, aprendió la obediencia por la misma razón es que soportó la tentación. Por confirmar su humanidad. O sea, Él estaba haciendo esto para confirmar de que estaba siendo humano y experimentar al máximo sus sufrimientos. Filipenses, capítulo 2, verso 8. Escuche esto. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ay. Mire, quiero que sepa algo. Que en medio del sufrimiento, de las pruebas, está escondido un tesoro del aprendimiento que proviene de la palabra de Dios. Quédese con eso, pero no se mueva de donde está, no se pare del asiento, agárrese del asiento porque escuche lo que viene. La obediencia de Cristo también era necesario para que pudiera cumplir toda justicia. Oye esto, en Mateo capítulo 3, verso 15, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Él está diciendo a Juan, hey Juan, aguanta, nosotros tenemos que cumplir con cada cosa que está escrito. Nosotros no nos podemos saltar y vamos a agregarle o a quitarle. Aguante eso ahí. Hay que cumplir lo que está escrito. Así, escuche, porque aquí se va a ir para atrás, hermano. Escuche esto. Así demostró que era el sacrificio perfecto que ocupa el lugar de los pecadores. En Primera de Pedro capítulo 3, 18, presta atención. Cristo sufrió por nuestro pecado una sola vez y para siempre. Y escuche, Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores, para llevar a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu.
Él era perfectamente justo, cuya justicia, porque estamos hablando de justo, de justicia, sería imputada a los pecadores. Pero miren, y yo puedo hacer una pregunta aquí. Escuchen, miren. Escuche esta pregunta. ¿Cómo podemos decir que Dios es justo? Porque mucha gente te predica de que Dios es amor, de que Dios es misericordia, de que Dios es un Dios perdonador. Pero escucha lo que voy a decir. La justicia de Dios la podemos ver claramente de que Él envió a su único Hijo y agarró a su Hijo y depositó todos nuestros pecados encima de Él. Y cuando tenía toda la cantidad de pecados sobre Jesús, vino Dios como un Dios justo y derramó su ira sobre su propio Hijo. Ahora te hago la pregunta. ¿Crees tú que Dios no es un Dios justo? Hágase la pregunta. En Romanos capítulo 3, agárrese porque aquí vamos a soltar Biblia. Aquí yo me estoy quitando para que sea Dios hablando. Romanos capítulo 3, 24 al 25. Escucha lo que dice. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ay, Dios mío. Dice en el verso 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen. Ay, usted tiene que creer que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dios se contuvo y derramó su ira sobre Jesús. Pero voy a continuar con el verso 9 del capítulo 5 de Hebreos. De este modo, oiga bien, de este modo, lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mira, y aquí nos habla la palabra de que Jesús es una fuente. Pero en las Escrituras también encontramos de que Jesús es un manantial abierto. Porque Jesús fue profetizado desde lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Y se me acaba de venir a la mente algo que quiero compartirlo, que está en Zacarías. En Zacarías, escuche esto, porque esto va a irse a las profundidades. En Zacarías, capítulo 13, escuche lo que dice Zacarías capítulo 13, verso 1. Escuche, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Escuche lo que viene a continuación. Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Jesús es aquel que purifica del pecado. Por ende, Jesús es este manantial abierto para que usted entre y sea purificado de la inmundicia de este mundo. Solamente así. Se lo dejo ahí. Porque Él es el sacrificio perfecto. Una fuente eterna. Debido a la justicia de la justicia perfecta de Jesucristo y su sacrificio por el pecado, Él llegó a ser la causa de la salvación. Ay. La salvación, la verdadera salvación, se manifiesta ¿dónde? En la obediencia a Cristo. De la obediencia inicial del mandamiento del evangelio, del arrepentimiento y de creer. Porque usted puede, me arrepentí, pero usted cree. Porque usted puede creer, pero tampoco se arrepintió. Entonces, usted tiene que decir, ¿sabes qué? Esto es del arrepentimiento y también se trata de creer. ¿Creer en qué? Creer en la palabra de Dios. Permanecer en la palabra de Dios. Dame luz, Tito, dame luz. Vamos para allá. Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 5.
Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ahora bien, un modelo de vida. Hablemos de un modelo de vida. Es a través de la obediencia y de seguir la palabra de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 16, agárrese, tenga sus apuntes a mano, agárrese. Romanos capítulo 6, verso 16. No se dan cuenta, escucha lo que dice aquí, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo. Escuche, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Presta atención aquí. Yo quiero irme a Juan. Si usted puede, resalte esto que le voy a decir. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, si no, Señor. Mire, ¿por qué decimos de que son esclavos de lo que usted decide obedecer? Presta atención porque esto le va a volar la cabeza. Dice que estaban en medio de una disputa conversando discutiendo con los fariseos y Jesús le dice, le respondió realmente, ¿no? Dice que Jesús le estaba diciendo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Estos hombres fariseos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por ende, si yo participo y me gozo del pecado, y estoy en ese juego de que me arrepiento y regreso, estoy en ese juego, yo estoy siendo un prisionero. Solamente que la cadena se ha alargado, pero sigue siendo un esclavo que está atado. ¿Por qué? ¿Y por qué le decía esto? Porque él le decía de esta manera, escuche, porque muchos pueden pensar que yo me arrepentía. Mire, escuche. Digo entonces Jesús, anteriormente estaba diciéndole Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. O sea, dice que cuál era el contexto libre. Ellos estaban discutiendo referente a la verdad, que la verdad los hará libre. O sea, el contexto empieza desde lo que le estoy comentando. Empieza desde el verso 31, que él tenía una discusión con lo que viene siendo los fariseos, y los fariseos decían de que cómo era posible que Jesús le estaba diciendo de que ellos eran esclavos, pero ellos no lo entendían porque ellos tomaban la palabra de Jesús de una manera literal. Y al entender de una manera literal el mensaje de Jesús, porque Jesús no habla de una manera literal, Jesús habla de una manera a través de parábolas, de misterios, así como lo dice. Me voy a salir porque yo sé que me están preguntando, pero yo sé que te tengo que responder. Porque estos fariseos no le entendían, porque siempre Jesús habló en parábola. Y escucha lo que dice. Escuche. Jesús, todo habló Jesús por parábola a la gente, sin parábola no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso es que los fariseos no le entendían cuando le decían, ¿sabe qué? Ustedes son esclavos. Porque ellos pensaban de que ellos tenían un amo o un señor a quien ellos tenían que servirle. Pero vamos a continuar. Si quieres ahí nos chateamos en el chat de grupo y damos claridad y le damos luz y para que todos también participen y todos puedan tener su punto de vista. Escucha lo que dice en el verso del 12 al 13. Hace tanto
que son creyentes, que ya se deberían estar enseñando, escuche, a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimentos sólidos. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. ¡Ay! Y no sabe cómo hacer lo correcto. Usted se imagina que usted llega a su trabajo en su hora de almuerzo y usted va, ¿no? Usted viene y usted saca su menú, su arroz con pollo, su tajada, sus frijoles, ya como 3 platos, sus frijoles, no sé qué, y de repente usted está compartiendo con un compañero y el compañero lo que saca es un tercio de leche, o si no una mamadera, y empieza a tomarse la mamadera enfrente de usted. ¿Usted qué va a decir? Hey, pelado, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú vas a comer eso nada más? Te vas a hacer un daño. Yo no sé si me está captando, pero esto es lo que quiere decir, de que estos judíos cristianos, eran inmaduros. Algunos de ellos ya debían haber sido maestros de otros, pero ni siquiera habían aplicado la verdad fundamental a su propia vida. Estaban reacios a dejar las antiguas tradiciones, las doctrinas ya establecidas y las discusiones sobre los aspectos básicos de la fe y aquello. Sí, porque hoy en día también lo podemos ver. Hoy en día podemos ver personas debatiendo, ¿no? No, lo que pasa es que el Señor todavía... Ay, papá, escuchen. No iban a entender la función de Cristo como sumo sacerdote a menos, punto 1, que dejaran la posición cómoda que tenían, que rompieran algunos lazos con lo que viene siendo su fe judía y dejaran de tratar de encajar, porque lo que ellos estaban tratando era de encajar en una cultura local. Escuche, el compromiso con Cristo saca a la persona de su zona de comodidad. O sea, de que cuando usted se sienta muy cómodo, preocúpese, porque realmente entonces usted no está viviendo el evangelio, porque usted está muy acomodado en esa zona de confort. Todo creyente debe ser un maestro y enseñar la palabra, porque en Colosenses capítulo 3 verso 16 nos dice lo siguiente, palabra de Dios dice lo siguiente, que el mensaje de Cristo, escuche, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. Enséñense y aconséjense unos con otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Los judíos, ellos fueron instruidos en la ley y se llenaban de orgullo, y por eso también se les endureció el corazón. Porque enseñaban la ley, pero en realidad no habían entendido ni se habían apropiado de sus verdades, de las verdades del evangelio. Voy a continuar. En el capítulo 5 de Hebreo, verso 13 al 14. Escuchen, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros. Escuchen, para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernimiento, ¿no? Para poder crecer de simples bebés en Cristo hasta llegar a ser cristianos maduros, nosotros debemos aprender lo que viene siendo el discernimiento. A identificar lo malo y lo bueno. Nosotros tenemos que entrenar nuestra conciencia, nuestro sentido, nuestra mente, nuestro cuerpo y distinguir lo malo de lo bueno. Hagámonos 2 preguntas. Escuche esto y tome nota. Primera pregunta. ¿Es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en la trampa de la tentación? ¿Es capaz usted de visualizar una tentación antes de tropezarse con ella? ¿Puede usted
Segunda pregunta. ¿Puede usted distinguir entre el uso correcto? ¡Ay! Santo. Escuche. ¿Puede usted distinguir entre el uso correcto de las escrituras y el que es incorrecto? ¿Cómo yo puedo interpretar la palabra de Dios? ¿Realmente sé cómo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿O será que usted está utilizando un versículo fuera de contexto? ¿O será que usted está utilizando las escrituras para hacer sentir mal a otro? ¿O será que está usted utilizando los versículos para tirar indirectas? Piénselo. ¿Ah? Aquí ni un fueguito, ¿verdad? Aquí no quedamos callados, pero está bien. Escuche, en 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Así que, escuche bien esto. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué traigo este verso? Porque muchas veces nosotros queremos estar jugando con la tentación. Nosotros vemos el borde del precipicio y queremos estar jugando a que nosotros somos los que vamos a pasar por el borde del precipicio. Dice aquí, mire de no caer, mire que no caiga. En otras versiones dice, procure de no caer, o sea, procure, tome otro camino y no tome por el camino de la tentación. Porque nosotros no podemos estar jugando con la tentación, porque al jugar con la tentación estaríamos jugando a ser cristianos. ¿Ah? Escuche. Nuestra capacidad para consumir los mensajes de un conocimiento más profundo de Dios, o sea, alimento sólido, está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Si usted está creciendo espiritualmente, usted va a ir recibiendo ese alimento sólido. Demasiado a menudo deseamos participar del banquete de Dios antes de estar condicionados espiritualmente para digerir ese alimento. Muchas veces nosotros queremos ir más allá, pero tómelo con calma. Y hay otros que también quieren venir a que creen que tienen toda la revelación y quieren agregar otro tipo de revelación, o quieren traer entendimiento y comprensión terrenal cuando la comprensión no proviene del Espíritu de Dios. Y eso es hacer esto que está en 1 Corintios capítulo 10, 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué te quiere decir eso? De que usted no puede estar escuchando cualquier cosa y tratando de entender eso allá para traerlo acá y ponerlo en la mesa del Señor. Miren, y quiero quedarme con esto del banquete, porque nosotros, digamos que un joven tiene 18 años. Mira este ejemplo. Digamos que un joven tiene 18 años y ha pasado su vida, solo conoce las instrucciones formales del pensamiento secular y humanista, porque eso es lo que enseña el mundo. Escuche, por ejemplo, ver la televisión. Ese joven ha tenido aproximadamente 15,000 horas de enseñanzas del pensamiento secular, humanista y antibíblico. ¡Ay! Si estas horas tan solo se hubieran sido aprovechadas para estudiar las Escrituras, sus resultados fueran completamente diferentes. Los resultados de muchos jóvenes de hoy en día fueran completamente diferentes, porque es Dios quien da el crecimiento. Escuche esto, porque esta parte es importante. Quiero que deje lo que está haciendo, deje de lo que está haciendo. Denme un segundo. Escuche solamente esta línea. Escuche. Porque las Escrituras son órdenes e indicaciones de Dios. Si usted es aquellos
de que los que creen que no es necesario leer la Biblia, usted está diciendo que tampoco necesita de Dios. Ay, la única manera en que Dios puede ayudarle a usted es que usted preste atención a lo que Dios quiere decirle. Y lo que quiere decirle está en las Escrituras. Santo, gracias, Señor. A medida que usted cree en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad para entender cosas profundas de la fe. A medida que usted coloque su oído a la palabra de Dios, va a ser el Espíritu Santo trayendo entendimiento para que usted pueda comprender las profundidades de la fe. Y eso es entrar en el alimento sólido. Las verdades más profundas y sólidas sobre el sacerdocio de Jesús solo pueden darse a aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador. Ahora bien, sin distracción, en 1 de Timoteo capítulo 4 versos 7 al 8 dice lo siguiente: no pierda el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de vieja. En lugar de eso, entrénese así para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida venidera, en la vida que viene, en la vida eterna. Entrénese en sumisión. Y cuando habla de la palabra sumisión, es someterse a la palabra de Dios. Es vivir una vida en obediencia, porque la obediencia lo lleva a usted a lo que viene siendo la santidad. La palabra que han venido a Cristo para la plenitud espiritual, entrenada por la palabra a fin de discernir la verdad del error y de la conducta santa y de la impía. La palabra de Dios es aquella que te entrena espiritualmente. Te lo vamos a masticar más. La palabra de Dios es aquella que te entrena espiritualmente para que tú puedas discernir de la verdad y del error, de lo que viene siendo la conducta de santidad y de una conducta impía. En 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 16-17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mira lo que está diciendo aquí, que aquí nos enseña para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. La palabra te va a corregir cuando estás haciendo algo mal. Y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para prepararnos y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Último verso, y gloria a Dios que me queda tiempo. Último verso, escuchen. En el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Tales personas andan según el Espíritu. Y yo quiero que usted me ayude y abra su Biblia en Romanos capítulo 8, del 1 al 2. Escuche lo que dice: viviendo por el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Pero quiero que preste atención en esto aquí que dice, los que no andan conforme a la carne. Me acabo de acordar. En Gálatas. Yo creo que usted se vaya a Gálatas y si puede subraye esto que vamos a ver a continuación. En Gálatas capítulo 5, verso 19. Aquí me está diciendo en Romanos, los que no andan conforme a la carne. Escuchen. En el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. A una pausa ahí. Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, diserciones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiero que sepa algo que es importante. Probablemente usted en gran mayoría de estas cosas no ha caído, pero probablemente en una sí. Y quiero que sepa algo que es importante: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y al Espíritu de Dios nos habla del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que también está en Gálatas. Pero, sí, claro que sí. Dame un segundo. Hay que leerlo también. Hay que leerlo en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 23, 22 al 23. Escuche lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, si usted no tiene paz, no tiene gozo. Si no tiene gozo, tampoco tiene amor. Si no tiene amor, no tiene paciencia. Si a usted le falta uno, no lo tiene. Por ende, nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. Tengo una pequeña conclusión. Ya casi termina el cocobolo, ya casi. Conclusión. El tema de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote predomina en la sección central de este libro. Tomando uno de los salmos del 110 como su guía, el autor de Hebreos argumenta que el Mesías estaba destinado a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y que este sacerdocio es superior al sacerdocio de los que venían siendo los levitas, que supervisaban lo que venía siendo todos estos actos, una vida religiosa en Israel. De acuerdo con Hebreos, el sumo sacerdocio antiguo, bajo el antiguo pacto, no podía quitar el pecado genuino. ¿Por qué? Porque la conciencia del hombre estaba completamente sucia, y aquel que llevaba el sacrificio también era un hombre que era pecador. El sacerdocio de Jesús ofrece un sacrificio definitivo para siempre y nos ofrece un mediador que vive eternamente para interceder por nosotros. Por ende, Jesús es aquel que intercede por nosotros ante Dios. Nosotros vamos a Jesús para que Jesús interceda por nosotros ante Dios. Bueno, mis hermanos, este ha sido el estudio de lo que viene siendo el libro de los Hebreos capítulo número 5. Y ha sido una bendición porque sabemos que el Señor ha hablado a sus corazones, a mi corazón, y cada día deseamos permanecer en su presencia. Vamos a orar